Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre qué herramientas o qué utensilios vas a utilizar para preparar tu té. Lo primerito que debes identificar es el té que vas a tomar. ¿Por qué? Porque en el mercado encuentras diferentes herramientas para prepararlo. En este caso estamos hablando de que si te vas a preparar un té que ya viene preempacado en una pirámide como esta, pues no necesitas una tetera como esta o una como esta para preparar tu té. Esto solamente es necesario ponerlo en tu taza y de esta manera ya tienes tu té listo, ¿no? Pero ¿qué pasa si el té que compraste, el té que tienes en tu casa, es un té de hoja suelta? Ahí es donde entra el criterio o el conocimiento para decidir en cuál prepararlo. Por ejemplo, masala chai, un té negro esenciado, mezclado con especias, con un alto nivel de sabor y aroma. Entonces este tipo de té lo vas a tener que preparar en una herramienta diferente al barro o a cerámica que sea porosa o que no esté esmaltada. ¿Por qué? Porque al final este té va a impregnar su sabor en ese tipo de herramientas. Existen filtritos como este, el cual puedes lavar, puedes enjuagar y en muchas ocasiones se van los sabores, pero hay ocasiones en las que el té es demasiado intenso y se va a quedar ahí, y cuando te quieras hacer un té puro, pues ese té va a quedar con el sabor del anterior que ya preparaste en esa misma mallita o en esa misma canastilla o en ese mismo filtro. Ahora, suponiendo que vas a tomar puros tés saborizados, entonces no hay problema, puedes utilizar este tipo de herramientas, una tetera como esta, con su canastilla, y no va a haber problema. ¿Por qué? Porque al final, pues lo que vas a estar saboreando siempre van a ser las esencias, las especias, las flores, etc. Entonces no hay ningún problema. Pero sí, en materiales porosos, donde después vas a utilizar esta misma teterita para prepararte un té puro, ahí sí nos recomendamos utilizar tés sazonados previos al té puro. Muy bien. Cuando seleccionamos la herramienta para preparar nuestro té, es muy importante tomar cosas en cuenta. Por ejemplo, esta canastilla o este infusor o este filtro, como lo quieran llamar, es de un tamaño muy pequeño. Si yo este té que tengo aquí lo utilizo en esta canastilla, en la misma dimensión de la canastilla no me va a permitir que este té se desenvuelva correctamente y no se haga una extracción adecuada o correcta. Para eso podemos encontrar canastillas como la que ya les habíamos mostrado, en las cuales la hoja va a quedar distribuida en toda la canastilla y vamos a poder extraer bien el té. O en otros casos, una tetera con su canastilla más amplia para que se pueda hacer una buena extracción. Existen teteras muy bonitas como esta que tengo aquí, que en ocasiones no tienen un filtro o una mallita para ponerse aquí, pero sí tienen un filtro en la parte de la punta. Ahí podemos hacer cualquier tipo de té. Cerámica, vidrio, son muy buenas para hacer cualquier tipo de té porque no conservan ningún sabor. Cuando vamos a hacer tés puros y ya vamos a hablar de Gong Fu Cha o algún estilo más tradicional de preparación, ahí sí somos un poquito más estrictos. ¿Por qué? Porque una tetera se casa con un tipo de sabor, pero esta tetera puedes utilizarla con ese mismo perfil de sabor, no importa el origen. Un té negro puede ser de China, de Japón, de Taiwán, de India, y la puedes utilizar para hacer puros tés negros, ¿no? Un oolong de baja oxidación y la puedes utilizar para hacer cualquier oolong de baja oxidación. Un oolong de mediana oxidación con alto nivel de horneado y la puedes utilizar para todos esos tipos de tés. Entonces, puede ser muy fácil preparar tu té en tu casa. Solamente necesitas una herramienta sencilla. No es forzoso, no es obligatorio que tengas teteritas de barro con un alto costo, hechos por artesanos de muchos años o artistas muy reconocidos, porque al final el mismo té lo puedes hacer en diferentes herramientas. Sí, el resultado va a ser un poquito diferente, pero no va a ser un resultado diferente que digas no me gusta y sí me gusta. Si el té es bueno, vas a ver bueno aquí y vas a ver bueno aquí.
Entonces, también puede saber bueno aquí, en una cantidad mayor, más grande. No pasa nada, utilicen la herramienta que tengan en su casa, pero lo más importante es que tomen té. Muchas gracias, hasta luego.